Argentina confirma que hubo una explosión en la zona donde buscan al submarino. Hay información muy sensible que obedece al secreto de Estado, estamos hablando de una embarcación de guerra, aseguró este miércoles la jueza argentina que investiga el caso, Marta Yáñez. Una explosión. Esta era la última hipótesis que barajaba la Armada Argentina sobre la desaparición del submarino Ara San Juan. En la rueda de prensa que dio el martes a última hora el portavoz de dicha institución, Enrique Balbi, los periodistas le preguntaron una y otra vez sobre esta cuestión, pero el capitán evitó responder a la misma. Se está analizando una anomalía hidroacústica registrada el mismo día que desapareció la embarcación, se limitó a explicar Balbi. Estos son los países que participan en el operativo. Sin embargo, este miércoles por la mañana, ya por la tarde en España, el capitán ha confirmado que en la zona donde se estaba enfocando la búsqueda se ha registrado un evento consistente con una explosión. En rueda de prensa, Balbi ha explicado que recibió una información del embajador en Austria sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión. Tal y como recogen los medios argentinos, el parte informativo sobre la situación del Ara San Juan estaba previsto para las 10 de la mañana, pero se retrasó más de una hora tras recibir estos datos. Esta información coincide con la que habría recogido uno de los navíos de apoyo de Estados Unidos. No obstante, ha advertido de que la operación de búsqueda sigue en marcha. Vamos a continuar con el esfuerzo de búsqueda del submarino San Juan. De haber ocurrido la explosión en el submarino, como se ha planteado en más de una ocasión, una de las hipótesis es la explosión de las baterías, sería improbable que los 44 tripulantes siguieran con vida. Sin embargo, todavía no se ha confirmado siquiera la localización del buque. El Ara San Juan, un submarino de fabricación alemana incorporado a la Armada Argentina en 1985, partió el 13 de noviembre de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, para regresar a su base en Mar del Plata. Sin embargo, 2 días después de su partida, en la mañana del miércoles 15, la embarcación informó de su posición en una comunicación por teléfono por satélite y desde entonces se desconoce su paradero. Según explicó Balbi este miércoles, ese mismo día se detectó un ruido que ahora hay que chequear y corroborar, pero que diversos medios argentinos achacan a una explosión en el submarino. El diario Clarín cita en este sentido a fuentes extraoficiales vinculadas a la Armada, quienes apuntan a que varios de los hidrófonos que se encuentran en el Atlántico Sur detectaron el día 15 un estallido en la zona en la que desapareció la embarcación. Una línea similar a la expuesta por La Nación, periódico que asegura que una de las hipótesis que investiga la Armada es la de que el submarino sufriese una explosión en las baterías. Según sostiene este segundo diario, una de las versiones más verosímiles sobre lo ocurrido es la que apunta a un cortocircuito en el bloque de 960 baterías que dan energía a la embarcación, lo que provocaría un efecto similar al de un relámpago. Aunque dicha explosión habría tenido serias consecuencias para el submarino, no es seguro que ésta diese lugar al colapso de la nave, quedando en el aire la posibilidad de que en estos momentos se encuentre en el lecho marino sin poder volver a la superficie. Información muy sensible. Hay información muy sensible que obedece al secreto de Estado, estamos hablando de una embarcación de guerra. Apoyándose en este argumento, la jueza argentina que investiga la desaparición del submarino, Marta Yáñez, evitó este miércoles responder a las preguntas más peliagudas sobre el caso. En una entrevista concedida a FM Latina, la magistrada pidió a los periodistas que le permitiesen no aclarar algunos detalles en este momento, ya que dada la sensibilidad que hay en torno al tema sería irresponsable por su parte profundizar en todos los aspectos de la investigación. En la sede del Juzgado Federal de Caleta Olivia se recibió una llamada del secretario de turno de la Armada el día 17/11, aproximadamente a las 16 horas, explicó Yáñez durante la entrevista. Por ahora solo recabamos la información atinente o referente al cumplimiento del protocolo de actuación de la Armada. Nos estamos documentando del derrotero que llevaba la nave, de las condiciones en que partió desde Ushuaia a Mar del Plata, todo eso va a obrar en la causa, añadió. De todos modos, la jueza aseguró que por el momento no hay delito para investigar y que todas las medidas que ha ordenado buscan averiguar en qué estado zarpó el submarino y en qué circunstancias se produjo la inmersión. En este sentido, la magistrada afirmó que están esperando el resultado de lo que sería la búsqueda y el salvataje, pero que todavía no tienen requerimiento fiscal de instrucción.